La luz matutina se filtraba por las persianas del apartamento en la colonia Roma de Ciudad de México. Josefina Méndez contemplaba con ojos cansados el mensaje que acababa de recibir de su esposo Antonio. Surgió un viaje de negocios a Monterrey. Volveré en 3 días, te amo. Suspirando dejó caer el teléfono sobre la mesa de la cocina. Era la 3ª vez este mes que Antonio salía de improviso. Siempre el mismo patrón, un mensaje de texto, una explicación escueta, la misma promesa de volver pronto. Después de 5 años de matrimonio, Josefina había aprendido a no cuestionar estos viajes repentinos. Antonio era gerente de ventas en una importante empresa de tecnología. Los viajes formaban parte de su trabajo. La casa, normalmente llena del sonido de sus conversaciones y risas compartidas, ahora se sentía extrañamente vacía. El silencio pesaba como una presencia tangible. Josefina recorrió con la mirada la sala de estar, deteniéndose en el sofá color caoba que habían comprado juntos poco después de casarse. Ese mueble, testigo silencioso de tantos momentos compartidos, ahora parecía desafiarla con un pensamiento incómodo. Nunca lo había movido para limpiar debajo desde que lo compraron. Hoy es tan buen día como cualquiera, murmuró para sí misma, acercándose al pesado sofá con determinación renovada. El esfuerzo de mover el mueble fue mayor de lo esperado. Con un último empujón, el sofá se deslizó revelando años de polvo acumulado, monedas perdidas, un control remoto que creían extraviado y, sorprendentemente, una pequeña irregularidad en el piso de madera. Josefina entrecerró los ojos. En el suelo había una tabla ligeramente elevada diferente al resto. Con curiosidad presionó el borde. La tabla cedió fácilmente, revelando un compartimento secreto. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué hacía un compartimento secreto en el piso de su departamento? Con dedos temblorosos, extrajo el contenido, un sobre manila sellado. La confusión inicial dio paso a la incertidumbre mientras abría el sobre. Dentro encontró varias fotografías en papel fotográfico de alta calidad. La primera mostraba a Antonio sonriendo junto a una mujer desconocida en lo que parecía ser un restaurante elegante. En la siguiente, la misma mujer aparecía frente a un edificio que Josefina reconoció como el Hotel Condesa DF. La tercera foto fue la que hizo que su estómago se contrajera. Antonio y la mujer en lo que parecía ser la habitación de un hotel, en una postura inequívocamente íntima. «No puede ser», susurró, mientras las fotos se deslizaban de sus manos temblorosas. Pero había más en el sobre. Una carta escrita a mano en papel con membrete del Hotel Condesa DF. La caligrafía no era de Antonio. Comenzó a leer. «Mi querido Antonio, nuestros encuentros han sido el escape que necesitaba de mi vida cotidiana. Sin embargo, como ya discutimos, no puedo seguir con esto si continúas negándote a hacer lo que acordamos. El tiempo se acaba. Recuerda lo que está en juego. Siempre tuya, L». Junto a la carta había un recibo de una transferencia bancaria por 200,000 pesos a una cuenta a nombre de L. Gutiérrez. Josefina se sentó en el suelo, rodeada de aquellas pruebas que desmoronaban la imagen que tenía de su matrimonio. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero algo en su interior, una fuerza desconocida hasta entonces, las contuvo. No era momento de llorar, era momento de descubrir la verdad. Tomó su teléfono y revisó el historial de llamadas de Antonio de los últimos meses. Patrones evidentes saltaban a la vista. Ciertos números aparecían con frecuencia justo antes de sus viajes de negocios. Uno en particular se repetía constantemente. Con dedos temblorosos pero decididos, marcó ese número. Después de 3 tonos, una voz femenina respondió: «¿Antonio? ¿Por qué me llamas desde otro número?». Josefina cortó la llamada inmediatamente, su mente procesando esta nueva confirmación. La traición era real, pero algo en la carta sugería que había mucho más que una simple infidelidad. ¿Qué era eso que estaba en juego? ¿Y por qué Antonio había transferido tanto dinero? El sonido del timbre de la puerta la sobresaltó. Rápidamente guardó todo en el sobre y lo escondió bajo el sofá antes de dirigirse a la entrada. Al abrir, se encontró con Raúl, el mejor amigo de Antonio y padrino de su boda. «Josefina, pasaba por aquí y decidí visitarlos. ¿Antonio está?». Ella dudó un instante. Una idea comenzaba a formarse en su mente. «Está de viaje de negocios en Monterrey», respondió.
observando cuidadosamente la reacción de Raúl. «Pero pasa, me vendría bien algo de compañía». La expresión de Raúl cambió sutilmente. Un destello de confusión cruzó su rostro antes de componerse. «¿Monterrey? Qué extraño, pensé que había mencionado Guadalajara». Josefina sonrió, ocultando el escalofrío que recorría su espalda. «Debe ser un error mío», dijo, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Siempre confundo sus destinos de viaje». Mientras Raúl pasaba al interior del apartamento, Josefina cerró la puerta tras él, consciente de que acababa de dar el primer paso en su investigación. Ya no era la esposa confiada que Antonio creía conocer. Se había convertido en detective de su propia vida. La mañana siguiente amaneció nublada en Ciudad de México, un reflejo perfecto del estado mental de Josefina. Durante la visita de Raúl el día anterior, había logrado mantener una fachada de normalidad mientras extraía sutilmente información. Raúl había mencionado casualmente que Antonio y él habían cancelado su partida de pádel semanal porque Antonio tenía asuntos que resolver en Guadalajara, no en Monterrey. Sentada en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba lentamente, Josefina repasaba mentalmente los hechos. Un compartimento secreto bajo el sofá, fotos comprometedoras, una carta amenazante, una transferencia sospechosa y ahora destinos contradictorios. La imagen de su matrimonio se desmoronaba con cada nueva pieza de información. El nombre L. Gutiérrez aparecía como un fantasma en sus pensamientos. Con determinación renovada, encendió su laptop y comenzó a buscar. Las redes sociales revelaron varias personas con ese nombre en Ciudad de México, pero una en particular captó su atención. Lorena Gutiérrez, ejecutiva de cuentas en Grupo Financiero Banorte, la misma institución donde se había realizado la transferencia. Comparando la foto de perfil con las imágenes encontradas bajo el sofá, Josefina confirmó sus sospechas. Era la misma mujer. «Te encontré», murmuró, mientras anotaba la dirección de la sucursal bancaria donde trabajaba Lorena. 2 horas después, Josefina entraba al elegante edificio de Banorte en Paseo de la Reforma, vestida con un traje formal que usaba para las reuniones importantes en la editorial donde trabajaba como correctora. Se acercó a la recepción con confianza fingida. «Buenos días, tengo una cita con Lorena Gutiérrez», mintió con sorprendente facilidad. La recepcionista revisó el sistema. «No veo ninguna cita agendada». «¿Podría decirme su nombre?» «Soy Carmen Sotomayor de Inversiones Globales», improvisó Josefina, recordando el nombre de una empresa que Antonio mencionaba frecuentemente. «Debe ser un error administrativo. ¿Podría verificar si la licenciada Gutiérrez está disponible? Es respecto al proyecto que estamos manejando con Antonio Reyes». La mención del nombre de su esposo funcionó como llave mágica. La recepcionista hizo una llamada interna y minutos después, Josefina era conducida a una oficina en el 3er piso. El corazón le latía con fuerza mientras entraba en territorio enemigo. Lorena Gutiérrez era exactamente como en las fotografías, elegante, atractiva, con una presencia que imponía respeto. Se levantó para saludar, pero la confusión cruzó su rostro al no reconocer a su visitante. «Carmen Sotomayor, no recuerdo haber agendado una reunión». «No soy Carmen Sotomayor», interrumpió Josefina cerrando la puerta tras ella. «Soy Josefina Méndez, la esposa de Antonio Reyes». El color abandonó el rostro de Lorena. Se sentó lentamente, recuperando la compostura con esfuerzo visible. «Señora Reyes, no sé qué intenta insinuar, pero su esposo y yo mantenemos una relación estrictamente profesional». Josefina extrajo de su bolso una copia de la fotografía más comprometedora y la deslizó sobre el escritorio. «¿Esto le parece profesional, licenciada Gutiérrez?» Los ojos de Lorena se clavaron en la imagen. Su expresión cambió rápidamente del shock a la resignación. «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente con voz apenas audible. «La verdad», respondió Josefina simplemente, «no solo sobre su relación con Antonio, sino sobre el dinero, los 200,000 pesos, y lo que está en juego, como menciona en su carta». Lorena palideció aún más. Encontró la carta. «Antonio me aseguró que la había destruido». «Antonio miente». A ambas, aparentemente. Un silencio tenso se instaló en la oficina. Lorena parecía debatirse internamente antes de hablar nuevamente.
Lo que está pasando es más complicado de lo que cree, dijo finalmente. Sí, tuve una aventura con Antonio, pero terminó hace meses. Lo que continúa entre nosotros es otra cosa. ¿Qué cosa? Lorena miró nerviosamente hacia la puerta cerrada. No aquí. Es demasiado arriesgado. Nos están vigilando. ¿Quiénes? La gente para la que su esposo realmente trabaja. La respuesta dejó a Josefina momentáneamente sin palabras. ¿La empresa de tecnología era una fachada? Encuéntreme esta noche a las 8 en el Café Toscano de la Condesa, continuó Lorena. Le diré todo lo que sé, pero venga sola y asegúrese de que nadie la siga. Al salir del banco, Josefina sintió que había cruzado un punto sin retorno. La investigación que había comenzado por una infidelidad ahora apuntaba hacia algo mucho más oscuro. Durante el resto del día, intentó concentrarse en su trabajo editorial, pero las palabras de Lorena resonaban en su mente. Decidió hacer una visita a la empresa donde supuestamente trabajaba Antonio. En la recepción de TechMex Solutions, la recepcionista la recibió con una sonrisa profesional. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Josefina Méndez, esposa de Antonio Reyes. Necesito dejarle unos documentos importantes que olvidó en casa. La joven consultó su computadora. Lo siento, señora, pero no tenemos ningún Antonio Reyes trabajando en nuestra empresa. La confirmación golpeó a Josefina como un puñetazo físico. Durante 5 años, Antonio había salido cada mañana supuestamente hacia estas oficinas. ¿Dónde había estado realmente todo este tiempo? A las 7:45 p.m., Josefina llegaba al Café Toscano, eligiendo una mesa en el rincón más discreto. Ordenó un café que no pensaba beber mientras esperaba, observando cada persona que entraba al local. Las 8:00 p.m. llegaron y pasaron. A las 8:30 p.m., Lorena seguía sin aparecer. A las 8:45 p.m., el teléfono de Josefina vibró con un mensaje de un número desconocido. No puedo ir, me están vigilando. Busque en el expediente Águila Negra. Antonio no es quien usted cree. Tenga cuidado. Mientras leía el mensaje, Josefina notó a un hombre de traje oscuro que entraba al café y miraba alrededor con demasiada intensidad. Por instinto, se levantó y salió por la puerta trasera, perdiéndose en las calles nocturnas de la Condesa, con más preguntas que respuestas y una creciente sensación de peligro. La lluvia caía implacable sobre Ciudad de México aquella noche, mientras Josefina cerraba con llave la puerta de su apartamento. El miedo se había convertido en su compañero constante desde la fallida reunión con Lorena. El mensaje críptico, busque en el expediente Águila Negra, resonaba en su mente como un eco persistente. Se dirigió directamente al estudio que compartía con Antonio. Si había algún expediente, debía estar allí. Durante años ese espacio había representado una frontera invisible en su matrimonio. Antonio siempre insistía en mantener ordenados sus documentos personalmente. Ahora, esa insistencia adquiría un significado siniestro. El escritorio de caoba contenía 3 cajones. Los 2 primeros estaban llenos de documentos mundanos, facturas, recibos, correspondencia bancaria. El tercero estaba cerrado con llave. Josefina buscó entre los objetos personales de Antonio hasta encontrar un llavero oculto en el doble fondo de su caja de relojes. Con manos temblorosas, probó varias llaves hasta que una pequeña llave dorada encajó perfectamente. El cajón se abrió revelando una carpeta negra con un distintivo grabado plateado, un águila estilizada. «Águila Negra», susurró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Al abrir la carpeta, encontró documentos con membrete oficial de la Secretaría de Hacienda, pero algo no encajaba. Había inconsistencias sutiles en los logotipos, pequeñas diferencias que solo alguien familiarizado con documentos oficiales, como ella por su trabajo editorial, podría notar. Entre los papeles encontró una lista de empresas con cantidades anotadas junto a cada nombre. Algunas tenían marcas de verificación, otras estaban tachadas. Los montos eran exorbitantes, oscilando entre los 5 y 20 millones de pesos. Más abajo en la carpeta, un documento titulado Operativo Cobranza detallaba un esquema que hizo que el estómago de Josefina se contrajera. Extorsión sistemática a empresarios bajo amenaza de supuestas auditorías fiscales. Antonio aparecía como coordinador de campo, responsable de identificar objetivos potenciales y realizar el primer acercamiento. «Dios mío», murmuró horrorizada.
Antonio es parte de una red de extorsión. Un sonido en la entrada principal la sobresaltó. Rápidamente, tomó fotografías de los documentos más importantes con su celular, devolvió todo a su lugar y cerró el cajón con llave. Apenas tuvo tiempo de regresar a la sala cuando la puerta se abrió. Antonio entró sacudiéndose la lluvia del abrigo. Al verla sonrió como siempre, como si no fuera el extraño que Josefina ahora sabía que era. ¡Qué sorpresa! Logré terminar antes en Monterrey y tomé el primer vuelo disponible, dijo, acercándose para besarla. Josefina permitió el beso, reprimiendo el impulso de apartarse. Cada fibra de su ser gritaba que estaba en peligro, pero su mente analítica prevaleció. Necesitaba seguir recabando información. Me alegro. Te extrañé, mintió con una naturalidad que la sorprendió. ¿Cómo estuvo el viaje? Durante la siguiente hora, escuchó a Antonio tejer una elaborada historia sobre reuniones con clientes inexistentes en una ciudad donde nunca había estado. Observó sus gestos, ahora transparentes en su falsedad, y se preguntó cómo había podido ser tan ciega durante tanto tiempo. Por cierto, mencionó casualmente, Raúl pasó a visitarte. Dijo algo sobre Guadalajara. Un destello de alarma cruzó los ojos de Antonio antes de ser rápidamente enmascarado con una sonrisa. Ah, sí. Inicialmente iba a ir a Guadalajara, pero hubo un cambio de planes de último minuto. Debí olvidar mencionárselo. La mentira fluyó tan fácilmente de sus labios que Josefina se preguntó cuántas más habría creído a lo largo de los años. Esa noche, acostada junto al hombre que ahora sabía era un impostor, Josefina planeó sus siguientes movimientos. Necesitaba más información y, sobre todo, necesitaba pruebas que pudieran sostenerse ante las autoridades. Al amanecer, esperó a que Antonio saliera para su supuesta jornada laboral y luego contactó a la única persona en quien creía poder confiar, Elena Torres, su prima, quien trabajaba como asesora jurídica en la Fiscalía Anticorrupción. Se encontraron en un café alejado del centro, donde Josefina le mostró las fotografías de los documentos. «Esto es muy serio, Josefina», dijo Elena después de examinarlas detenidamente. «Parece un esquema de extorsión sofisticado que se hace pasar por operativos oficiales de Hacienda. Hemos estado investigando casos similares durante meses. ¿Qué debo hacer? Necesitamos pruebas más concretas, algo que vincule directamente a Antonio con las extorsiones, preferiblemente grabaciones o testimonios de las víctimas. ¿Y Lorena Gutiérrez? Ella parece estar involucrada». Elena tomó nota del nombre. «La investigaré discretamente. Mientras tanto, actúa con normalidad. Si Antonio sospecha algo, podría ser peligroso». Al regresar a casa, Josefina encontró una notificación en su teléfono. Una transferencia bancaria de 50,000 pesos desde la cuenta conjunta que compartía con Antonio hacia un destinatario desconocido. Nunca habían hecho movimientos tan grandes sin consultarse mutuamente. Decidida a llegar al fondo del asunto, utilizó la aplicación bancaria para verificar el destinatario. Servicios Especiales RG. Una rápida búsqueda en Internet no arrojó resultados sobre esta supuesta empresa. Esa tarde, cuando Antonio regresó, Josefina mencionó casualmente la transferencia. «Vi que transferiste dinero hoy. ¿Algún gasto importante?» La reacción de Antonio fue reveladora. Una tensión momentánea en su mandíbula, un parpadeo nervioso. «Ah, sí. Estamos considerando renovar la cocina de la casa de Cuernavaca y pedí un presupuesto detallado a un contratista. Quería darte la sorpresa cuando estuviera más avanzado». Otra mentira. No tenían ninguna casa en Cuernavaca. Más tarde, mientras Antonio se duchaba, Josefina revisó su teléfono. Había configurado una aplicación para grabar todas sus llamadas. La última, realizada apenas una hora antes, era con alguien identificado como jefe. La conversación que escuchó confirmó sus peores temores. «El empresario de Polanco sigue resistiéndose, jefe. Sí, ya implementamos el plan B. Enviamos a alguien a vigilar a su hija en la universidad. No, Lorena se está poniendo nerviosa después del incidente. La esposa de Velázquez pagó esta tarde 50,000 como primer abono. Entendido, procederemos con el siguiente objetivo mañana». Josefina detuvo la grabación sintiendo náuseas. No solo estaba casada con un extorsionador, sino que el dinero que acababa de salir de su cuenta provenía de amenazar a una familia inocente. Con manos temblorosas, reenvió la grabación a Elena junto con un mensaje.
Tengo la prueba. Antonio está activamente involucrado en extorsiones. Mencionan vigilar a la hija de alguien. La respuesta llegó casi inmediatamente. No hagas nada. Vamos a actuar mañana. Empaca una maleta discretamente y sal de casa temprano. Te recogeré a las 8 a.m. en el Parque México. Esa noche, mientras pretendía dormir junto al hombre que ahora temía, Josefina repasó mentalmente cómo su vida había cambiado en apenas 3 días. Todo por decidir limpiar debajo de aquel sofá. La mañana amaneció con una neblina inusual para Ciudad de México. Josefina había dormido apenas unas horas, atormentada por pesadillas donde Antonio descubría sus investigaciones. Se levantó sigilosamente a las 6:30 a.m., observando el rostro dormido de su esposo con una mezcla de dolor y repulsión. ¿Cómo podía dormir tan plácidamente alguien que destruía vidas ajenas? Preparó café como cada mañana, manteniendo la rutina para no despertar sospechas. Con movimientos calculados empacó una pequeña maleta disimulándola, como si fuera material para su trabajo editorial. A las 7:45 a.m., besó a Antonio en la frente, como había hecho durante 5 años cada mañana. «Tengo una reunión temprano en la editorial», explicó cuando él abrió los ojos. «Volveré tarde, no me esperes para comer». Antonio asintió adormilado. «Te amo», murmuró. Esas palabras, que alguna vez significaron todo para ella, ahora sonaban huecas. «Yo también», respondió automáticamente antes de salir. El Parque México estaba tranquilo a esa hora. Se sentó en una banca frente al lago artificial, con la maleta a sus pies, esperando a Elena. A las 8:05 a.m. su teléfono vibró con un mensaje. «Cambio de planes. Nos vemos en el Café La Habana de Bucareli. Urgente». El mensaje no era de Elena, sino de un número desconocido. La alarma se disparó en su mente. Algo no encajaba. Llamó inmediatamente a su prima. «Elena, acabo de recibir un mensaje extraño». «¿Dónde estás?», interrumpió Elena, su voz tensa. «En el Parque México, como acordamos». «Bien, no te muevas. Alguien intentó acceder a mi teléfono anoche. Creemos que Antonio o alguien de su organización sospecha algo. Estoy a 5 minutos». Josefina colgó, su corazón martilleando contra su pecho. Escaneó nerviosamente el parque, notando por primera vez a un hombre con periódico que parecía prestarle demasiada atención. A su derecha, una mujer hablaba por teléfono mientras la miraba de reojo. Tomó su maleta y comenzó a caminar hacia la salida opuesta del parque. No había dado 10 pasos cuando una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo bruscamente frente a ella. La puerta se abrió. «Josefina, sube rápido». Era la voz de Raúl, el supuesto mejor amigo de Antonio. «Raúl, ¿qué haces aquí?» «Elena me envió. Han comprometido su teléfono. Rápido, no hay tiempo». Algo en la urgencia de su voz no sonaba auténtica. Josefina dio un paso atrás. «Voy a esperar a Elena, gracias». La expresión de Raúl cambió instantáneamente. Hizo un gesto y 2 hombres descendieron de la camioneta dirigiéndose hacia ella. Josefina se giró para correr, pero uno de ellos la sujetó del brazo. En ese preciso momento, 3 automóviles sin identificación bloquearon la camioneta. Hombres y mujeres con chalecos de la Fiscalía Anticorrupción emergieron, armas en mano. «Fiscalía Anticorrupción, todos al suelo». El caos se desató. Raúl intentó escapar, pero fue rápidamente sometido. Los 2 hombres soltaron a Josefina y trataron de huir en direcciones opuestas, solo para ser interceptados por más agentes. Elena apareció a su lado, escoltándola hacia un automóvil oficial. «Estás a salvo ahora», le aseguró, abrazándola. «Gracias a tu información hemos estado vigilando a Antonio y su red desde ayer. Cuando transferimos la grabación a nuestros analistas de audio, identificaron la voz del jefe como Francisco Vega, un exfuncionario de Hacienda que llevamos años intentando vincular con extorsiones». «¿Y Antonio?», preguntó Josefina, su voz apenas un susurro. «Está siendo detenido en este momento, junto con otros 15 miembros de la organización, incluida Lorena Gutiérrez». En la fiscalía, Josefina proporcionó su declaración completa, desde el descubrimiento bajo el sofá hasta las grabaciones incriminatorias. Cada documento, cada fotografía, cada registro telefónico se convirtió en evidencia en uno de los casos de corrupción más significativos del año. 3 días después, sentada en una sala de interrogatorios,
Josefina se encontró frente a Antonio por primera vez desde su detención. El hombre que tenía delante parecía más pequeño sin su fachada de respetabilidad, con el uniforme de detenido y las esposas limitando sus movimientos. «¿Por qué, Antonio?», preguntó simplemente. Él la miró, una sombra de su arrogancia habitual aún visible en sus ojos. Al principio fue por dinero. La empresa de tecnología quebró hace años, pero no podía decírtelo. Luego Vega me ofreció una oportunidad y el dinero era demasiado bueno. ¿Y Lorena? Una complicación imprevista. Parte del trabajo, luego algo más. Ella manejaba las cuentas donde depositábamos el dinero de las extorsiones. ¿Alguna vez fue real? ¿Nosotros? Antonio guardó silencio por un momento. Al principio, sí. Luego, te convertiste en la fachada perfecta. La esposa dedicada que nunca cuestionaba demasiado. Nadie sospecharía del hombre con una vida familiar tan estable. Cada palabra era una puñalada, pero Josefina se mantuvo serena. Las fotos, la carta, ¿por qué guardarlas debajo del sofá? Lorena amenazó con exponerme si no le daba más dinero. Guardé las pruebas como seguro. El compartimento lo descubrí por casualidad cuando renovamos el piso. Nunca pensé que limpiarías allí. La ironía arrancó una sonrisa amarga a Josefina. 5 años de matrimonio, y nunca supiste que soy obsesiva con la limpieza, solo que respetaba tu espacio, como respetaba todo de ti. Se levantó, lista para cerrar este capítulo de su vida. Tu organización extorsionó a más de 50 empresarios, Antonio. Amenazaste a familias, destruiste vidas, todo por dinero. No lo entiendes, Josefina. En este país, así es como funciona el sistema. Solo jugábamos con las reglas establecidas. Ella negó con la cabeza. Te equivocas. Siempre hay una elección. Yo hice la mía cuando encontré esas fotos. Buscar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Tú hiciste la tuya mucho antes y ahora enfrentarás las consecuencias. Mientras se dirigía hacia la puerta, Antonio habló por última vez. ¿Sabes qué es lo irónico? Si no hubieras limpiado debajo del sofá, nada de esto habría sucedido. Seguiríamos con nuestras vidas. Josefina se detuvo en el umbral. Te equivocas de nuevo. Vivíamos una mentira, Antonio. Y las mentiras, como el polvo, siempre salen a la luz. Cuando alguien decide limpiar. 6 meses después, en un pequeño café de la colonia Roma, Josefina conversaba con Elena sobre los avances del caso. La red de extorsión había sido completamente desmantelada. Antonio y Francisco Vega enfrentaban condenas de más de 15 años. Lorena había negociado un acuerdo de culpabilidad a cambio de información vital sobre otras operaciones similares. ¿Qué harás ahora?, preguntó Elena, observando a su prima con admiración. La mujer insegura que había conocido toda su vida se había transformado en alguien fuerte, decidido. Josefina miró por la ventana, contemplando la ciudad que ahora veía con ojos nuevos. Acepté ese trabajo editorial en Barcelona. Comenzaré de nuevo, lejos de estos recuerdos. ¿Y el apartamento? Lo vendí.